Debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. Atención, las historias que escucharás a continuación son leyendas urbanas y mitos que circulan en algunos sitios de internet que se han recopilado en este lugar meramente para el entretenimiento. El Chavo del Ocho no necesita presentación. Han pasado décadas desde su primera emisión, pero su impacto sigue vivo no solo en México, sino en toda América Latina y más allá. Es uno de los programas más queridos, entrañables y reconocibles de la televisión mundial. Ahora, con el anuncio de la nueva bioserie, Chespirito, su legado vuelve a tomar fuerza, trayendo consigo recuerdos, risas y también preguntas. Pero, ¿y si detrás de la nostalgia se esconden sombras que muy pocos se atreven a mirar? Porque más allá de los barriles, las tortas de jamón y los gritos de chusma, hay historias que no salieron al aire, historias que no están en los archivos oficiales, relatos que pasaron de voz en voz y que con el tiempo se convirtieron en leyendas urbanas perturbadoras, capítulos malditos, objetos extraños y hasta visiones que algunos aseguran haber presenciado en el mismísimo set de grabación. En este video no hablaremos del chavo que todos conocen. Hoy vamos a adentrarnos en el lado oscuro de la vecindad, ese que fue enterrado bajo las risas, pero que todavía respira entre los muros de los foros antiguos, los pasillos vacíos de Televisa y en las pesadillas de quienes vivieron demasiado cerca de aquella historia. Una de esas huellas es la leyenda del medallón maldito de Kiko. Todo comenzó con un detalle aparentemente insignificante. Un colgante dorado que Carlos Villagrán, el actor que dio vida a Kiko, solía lucir un medallón dorado con una forma extraña. Muchos fans perturbados por su presencia afirmaban ver grabadas 7 iniciales alrededor del medallón: RARMERF. Lo solía llevar durante entrevistas y presentaciones. Un medallón con forma extraña que, según él, era solo un regalo, pero que para muchos esconde un oscuro presagio de muerte. La leyenda dice que si miras el medallón de cerca, podías distinguir 7 letras grabadas alrededor. Supuestamente eran solo símbolos chinos, pero en la forma torcida de esas marcas, muchos aseguraban ver iniciales, las iniciales de los actores principales del elenco del Chavo. Y lo más inquietante, el orden de esas letras coincidía con el orden en el que fueron muriendo. Primero Don Ramón, luego la Bruja del 71, más tarde Chespirito. Uno por uno iban cayendo, como si alguien o algo los estuviera tachando de una lista invisible. Algunos decían que no era casualidad, que el medallón había sido entregado a Villagrán por un admirador obsesionado con rituales orientales. Otros aseguraban que se trataba de una reliquia maldita de un culto olvidado que usaba símbolos teatrales para marcar almas destinadas. Lo más perturbador es que Rubén Aguirre, es decir, el profesor Girafales, murió en junio de 2016 rompiendo el supuesto orden inicial. La M de María Antonieta aún estaba viva. El misterio se intensificó. ¿Había sido una coincidencia o acaso el medallón había sido cambiado y las iniciales reordenadas? Carlos Villagrán nunca volvió a usar ese medallón. En una entrevista dijo que simplemente lo había extraviado, pero poco después comenzó a hablar de algo más perturbador. Confesó haber tenido pesadillas recurrentes con la vecindad, pero no como la recordaba. Era un lugar abandonado, sin color, cubierto por una niebla densa, y allí estaban entre ellos sus compañeros, mirándolo en silencio, con los ojos vacíos, como si esperaran algo de él. La leyenda afirma que, tras esas pesadillas, Villagrán intentó buscar el colgante para destruirlo, pero que jamás volvió a encontrarlo. Algunos creen que fue robado, otros que el medallón nunca fue un objeto físico, sino una marca espiritual que selló un destino. Hoy en día, el medallón sigue siendo tema de debate. Unos dicen que fue solo una coincidencia, pero los más oscuros aseguran que el siglo aún no ha terminado, que mientras los nombres del elenco sigan vivos, la maldición sigue activa. Y la última risa, la más tenebrosa,
aún no ha sido escuchada. En una declaración oficial, Carlos Villagrán explicó que no tenían nada que ver con muertes ni profecías, sino que se trataba de una moneda china, regalo de un amigo cordobés, con inscripciones de caracteres chinos, no iniciales de personas. Villagrán dijo: prefiero quedarme con lo bueno que viví, intentando cerrar el tema, pero la duda persiste. El capítulo perdido del Chavo del Ocho. Se dice que existe un episodio que nunca fue transmitido en televisión, conocido como El funeral del Chavo. En esta historia los personajes están serios, el ambiente es intenso y la vecindad está decorada como si alguien hubiera muerto. Nadie menciona directamente qué pasó, pero el cuerpo del Chavo aparece en un ataúd al final del episodio. La leyenda dice que Televisa lo censuró por lo perturbador que era y que solo fue transmitido una vez en la madrugada por error. En el vasto mundo de las leyendas urbanas televisivas, pocas son tan inquietantes y a la vez tan misteriosas como el capítulo perdido del Chavo del Ocho. Aquellos que han escuchado sobre esta historia aseguran que en algún momento, en la madrugada, apareció un episodio que jamás volvió a repetirse ni fue mencionado por nadie. O bueno, casi nadie. Cuenta la leyenda que en una fecha desconocida, el canal que transmitía el programa tuvo un error en su programación y por un corto lapso se transmitió un capítulo que nadie reconocía. La escena inicial mostraba a la vecindad oscura, con una niebla espesa que lo cubría por completo y un silencio sepulcral en lugar de la típica música alegre. Los personajes aparecían con rostros inexpresivos, casi sombríos. No había risas enlatadas ni bromas, solo un ambiente pesado, como si la alegría se hubiera escapado para siempre. El Chavo caminaba por la vecindad con un andar lento. Su clásica camiseta y gorra estaban manchadas de tierra y polvo, y sus ojos, acostumbrados a la inocencia, tenían una mirada perdida, cargada de tristeza y vacío. El capítulo narraba algo que jamás habló en la serie: el funeral. En el patio central había un ataúd, y dentro reposaba el cuerpo inerte del Chavo, envuelto en una sábana blanca. Don Ramón, doña Florinda, Kiko y la Chilindrina estaban presentes, pero no como los recordamos. Parecían espectros con voces apagadas y movimientos torpes, como si fueran marionetas de una sombra que los controlara. Durante la escena, un viento comenzó a soplar. Las puertas de las casas crujían y una figura oscura apareció entre las sombras. Nadie lo reconocía, pero todos los personajes parecían temerle. La cámara enfocó al Chavo, que abrió los ojos por última vez y murmuró con voz quebrada: ¿por qué me dejan morir solo? El capítulo terminó abruptamente con un grito desgarrador que heló la sangre de cualquiera que lo escuchó. Después la pantalla quedó en color negro por varios minutos. Cuando los técnicos se percataron del error, cortaron la transmisión y el episodio desapareció de los archivos. La versión oficial dice que jamás existió tal grabación, pero algunos extrabajadores de Televisa, bajo anonimato, han confesado que en una sala secreta hay grabaciones que jamás fueron editadas ni mostradas al público. Para quienes se han atrevido a buscarlo, se dice que si uno se sienta frente a un televisor antiguo y sintoniza el canal a las 3 de la madrugada, puede escuchar un susurro en el audio, como un niño que llora y pide ayuda. Un niño que nunca salió del barril. ¿Realidad o mito? Solo queda la duda y el escalofrío que se siente cuando alguien menciona que el Chavo no murió en el capítulo final, murió en un capítulo que nadie vio. El guión maldito de Chespirito. Muchos conocen a Roberto Gómez Bolaños como un genio del humor y la ternura, creador de personajes inolvidables que marcaron generaciones, pero pocos saben que existe una historia oscura, casi olvidada, que habla de un guión secreto que Chespirito escribió y que jamás llegó a grabarse, porque algo salió mal. Corría el año de 1984 cuando, según rumores internos, Chespirito se obsesionó con escribir un episodio especial que rompiera con la línea alegre del programa. La historia llevaba a los personajes a un lugar que él llamaba
el limbo de la vecindad, un espacio entre la vida y la muerte donde la realidad se distorsiona y las almas quedan atrapadas. En ese guión, el chavo, Don Ramón, la bruja de 71, Kiko y todos los demás desaparecían de repente y se encontraban en un escenario extraño, la vecindad vacía pero distorsionada, con paredes que parecían respirar y sombras que se alargaban sin razón. La única forma de escapar era enfrentar sus más oscuros miedos y secretos. Sin embargo, se cuenta que cuando Chespirito leyó el guión completo para el elenco, la atmósfera cambió radicalmente. Algunos actores empezaron a sentir mareos y pesadillas. Don Ramón perdió la voz por unos momentos y la bruja del 71 afirmó que, durante los ensayos, sentía una presencia que la observaba desde las esquinas. Incluso aseguran que el mismo Chespirito tuvo episodios de insomnio y comenzó a tener pesadillas recurrentes donde veía a sus personajes atrapados en esa vecindad maldita, gritando en silencio sin poder escapar. Por miedo a lo que pudiera suceder, la producción decidió cancelar el episodio y quemar el guión. Pero la historia no terminó ahí. En años posteriores, varios miembros del equipo reportaron sentir extrañas energías en el set. Algunos aseguraban que, durante la noche, se escuchaban susurros y risas distorsionadas que nadie podía explicar. Dicen que si te acercas al lugar donde solían grabar al chavo, puedes oír la voz apagada del chavo pidiendo ayuda desde un lugar que no es este mundo. ¿Será una leyenda para asustar o un oscuro secreto que Roberto Gómez Bolaños guardó para siempre? Quizá ese guión aún exista, escondido en algún rincón, esperando que alguien lo encuentre y libere las almas atrapadas en el limbo de la vecindad. Carlos Villagrán y las voces. Carlos Villagrán, el hombre detrás del icónico Kiko, no solo interpretó a uno de los personajes más entrañables de El Chavo del Ocho, sino que también protagonizó una de las historias más inquietantes detrás de cámaras. Cuenta la leyenda urbana que durante las grabaciones, especialmente en las escenas nocturnas o de madrugada, Carlos comenzó a experimentar algo extraño, voces que nadie más parecía escuchar. Al principio pensó que eran imaginaciones suyas o efectos de cansancio, pero pronto esas voces se volvieron persistentes y escalofriantes. Se dice que en los camerinos vacíos y pasillos del set, Carlos escuchaba risas que no correspondían al ambiente. Estas risas no eran las clásicas alegres de un niño, sino carcajadas torcidas, casi demoníacas, que parecían provenir de una dimensión paralela. En ocasiones, las cámaras grababan sombras que se movían sin explicación, y cuando revisaban el material, aparecían figuras oscuras de pie detrás de Kiko, que nadie había visto en vivo. Los colegas de Carlos notaron su creciente nerviosismo y miedo. Él mismo confesó que sentía una presencia que lo seguía, una energía que se alimentaba de las grabaciones y no descansaba. Llegó a afirmar que esas voces le hablaban directamente, revelándole secretos macabros que prefería no conocer. En un momento crítico, se dice que Carlos pidió dejar el programa porque sentía que esas presencias lo estaban atrapando. La producción intentó desmentirlo, pero en privado, varios miembros admitieron que algo extraño sucedía, especialmente en las escenas de risa grabada, donde los actores juraban que no solo escuchaban sus propias voces, sino ecos que parecían venir del más allá. La leyenda termina con una advertencia. Si alguna vez miras un episodio del Chavo del Ocho y prestas atención al fondo de las escenas, podrías escuchar o ver algo que no debería estar ahí, algo que aún susurra en un set vacío, esperando su momento para volver. La vecindad real, el origen maldito del Chavo del Ocho. Durante años, miles de personas han reído con las travesuras del Chavo, Kiko y la Chilindrina. Pero lo que muy pocos saben es que existe una oscura leyenda que habla de la verdadera inspiración detrás de la vecindad del programa. Una inspiración que no tiene nada de cómico. Según la historia, antes de que Roberto Gómez Bolaños creara El Chavo del Ocho, visitó una vieja vecindad ubicada en una colonia popular de la Ciudad de México. Se dice que estaba en ruinas, olvidada, con paredes agrietadas
y un patio central donde nunca pegaba bien el sol. La visitó acompañado por un amigo de Televisa que le habló de ese sitio con historia. Pero lo que encontró ahí fue algo más profundo y oscuro. La leyenda cuenta que años antes, en esa vecindad, ocurrió una tragedia. Un hombre en estado de crisis desvivió a varios inquilinos durante una noche de locura, entre ellos a un niño de aproximadamente 8 años. El pequeño vivía solo con su abuela y era conocido por andar de casa en casa pidiendo comida. Su nombre se perdió con el tiempo, pero muchos aseguraban que siempre andaba con una gorra vieja, unos tirantes sucios y que dormía en un barril del patio, porque su abuela lo dejaba fuera por las noches. Después de la masacre, la vecindad fue clausurada y eventualmente demolida, pero los vecinos cercanos aseguraban que, incluso cuando ya no había nadie, seguían escuchando pasos pequeños y risas huecas en las madrugadas. Algunos vieron la figura de un niño asomado desde el barril oxidado entre los escombros, un niño que parecía estar atrapado entre este mundo y otro. Tiempo después, cuando El Chavo del Ocho se estrenó en televisión, algunos trabajadores que conocían la historia antigua no pudieron evitar notar las similitudes. El niño pobre, huérfano, solitario, durmiendo en un barril. ¿Coincidencia? Otros creen que ese niño fue más que una inspiración, que su alma se aferró al personaje, encontrando en la serie una forma de continuar existiendo, que su dolor, su hambre, su abandono se convirtieron en parte del guión y que al reírnos lo alimentamos, porque hay quienes aseguran que cuando ves los episodios antiguos a muy altas horas de la noche, en completo silencio, hay momentos en los que el chavo no está actuando, momentos en los que su mirada no está dirigida a los personajes, sino a ti. Fuera de estos mitos y leyendas urbanas, existe una que tiene cierta realidad, y esa es la del origen del Chavo del Ocho. La televisión nos mostró a un niño alegre, torpe, tierno, que vivía en un barril, pero hay quienes dicen que detrás de esa imagen entrañable se esconde una historia mucho más oscura, una que nunca se contó frente a las cámaras. Nadie sabe cómo se llamaba, solo se le conocía como el Chavo, y eso no era un nombre, sino una forma de señalarlo. Ese chavo del barril, el sin casa, el que siempre tiene hambre y el olvidado. Pero hubo un tiempo, mucho antes de la vecindad, en que ese niño tenía madre, aunque no por mucho. Según el libro El diario del Chavo del Ocho, escrito por el mismísimo Roberto Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho fue abandonado en una guardería cuando era muy pequeño. Su madre, una mujer pobre desesperada, enferma quizá, simplemente no volvió a buscarlo. Se fue un día cualquiera y lo dejó entre extraños, y ahí comenzó su historia. O más bien, su desaparición. Pasó de la guardería a un orfanato y de ahí al olvido. Pero no un olvido normal, de esos que se borran con el tiempo. Este era un olvido más cruel, el de los niños que siguen existiendo, pero a nadie le importa lo que hagan. Los cuidadores no lo querían, uno en especial, una mujer de voz ronca y manos duras, lo encerraba en cuartos oscuros como castigo. No llores, chavo, nadie te va a escuchar, le decía, y él no lloraba, solo callaba y solo aguantaba. Una noche, ya harto, se escapó bajo la lluvia, caminó por las calles solitarias, sin rumbo y sin destino. No sabía dónde estaba ni a dónde iba, solo quería un lugar donde nadie lo volviera a encerrar. Y así llegó a la vecindad, no como el del programa. Esta era la real, vieja, agrietada, con olor a humedad. Entró sin que nadie lo viera, nadie preguntó por él y nadie lo echó. Encontró un barril vacío, uno de esos que tiran en los patios olvidados, y ahí se quedó. Desde entonces, el chavo fue parte del paisaje. A veces le daban un pan duro, a veces lo ignoraban. Dormía en su barril, hablaba con él mismo y repetía frases que nadie entendía, hasta que un día alguien lo vio, pero no en persona, sino en televisión. Dicen que Roberto Gómez Bolaños se inspiró en él para crear al personaje, pero hay quienes aseguran que fue más que inspiración, que al escribirlo abrió un canal, que la tristeza, el hambre y la soledad de ese niño se filtraron en el guión, que el alma del verdadero chavo quedó atrapada en la serie, repitiendo eternamente su historia, pero disfrazada de comedia. Ahora bien, ¿tú qué opinas de estos mitos y leyendas urbanas?
Si este video te ha gustado, por favor dale un like y déjame un comentario. Recuerda compartirlo y recomendar mi canal. Suscríbete. Yo soy el tío Taku y te veo en el próximo video.